Muy bien, vamos avanzando. Ya vamos hoy por la lección número 9. Empezamos hoy los 4 conceptos básicos, claves. Hoy vamos a empezar con el pecado y vamos a estudiar por qué empezamos con el pecado, cuán importante es empezar con ese concepto, ¿verdad? Concepto básico y después la gracia, la fe y las obras. Muy bien, y bienvenidos a cada uno de ustedes. Agradezco como siempre, no me canso jamás de darle gracias al Señor y a ustedes por su dedicación, por el tiempo que dedican a estudiar la palabra de Dios y con ese ahínco, con ese gozo, comparten con otros lo que el Señor les ha regalado a ustedes de forma gratuita. Entonces, seguimos aprendiendo. Seguimos compartiendo nuestras experiencias, seguimos regocijándonos en el privilegio que el Señor nos da de compartir el Evangelio que a nosotros ha hecho un cambio sustancial en nuestras vidas. Empecemos con una oración. Querido Padre Celestial, llegamos a ti como pobres y miserables pecadores, salvados solamente por tu gracia a través de la fe en Cristo Jesús, por el poder del Evangelio. Siembra en nosotros el deseo de compartir ese mismo Evangelio con otros, para que por su poder ellos también puedan ser salvos por tu gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Usa esta clase que estamos por comenzar para edificarnos en la gracia y en el conocimiento de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Muy bien, 3 objetivos para la lección número 9. Vamos a mostrarle cómo encontrar y usar los recursos para el curso Los 4 conceptos. También repasar la lección 1, el pecado, desde el punto de vista de un maestro que va a ser usted. Y al fin terminamos con repasando los tips de enseñanza que aprendimos en la clase anterior. Entonces, sus 3 objetivos, con el favor de Dios, a la luz de las Escrituras, vamos a cumplirlas esta noche. Muy bien, antes de empezar, antes de pasar a revisar los materiales, ¿qué fue lo que les llamó más la atención del pasaje bíblico que leyeron, del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo? Y también del video que será base para la enseñanza de los 4 conceptos del pecado. Cuéntenme un comentario, alguna cosita que les llamó la atención. Voluntario, una voluntaria. El texto bíblico que leyeron. Sofía, tiene el micrófono abierto. ¿Tiene algún Sí, comentario? gracias. Un comentario. Bueno, al respecto de este tema, es una explicación bastante importante para enseñarnos a exponer en forma breve un tema tan importante como es el pecado, porque en esta generación, en la sociedad en que vivimos, no se habla del pecado, no se conoce. Y nosotros sabemos por convicción el Señor ha hecho una obra en nosotros y reconocemos que somos pecadores, que estábamos muertos en delito de pecado. Y a través de esta explicación hablamos, lo podemos hablar con sabiduría, no confrontándolos muchas veces, porque si no, la gente que no conoce se ofende, pero uno le Ujú. habla del pecado para el arrepentimiento. Y al arrepentirse, ahí después se les pone el Evangelio como una solución. Y además, porque el pecado entró al mundo por la desobediencia y porque el pecado es toda rebelión contra la voluntad del Señor. Y por lo tanto tenemos que considerar
ese tema es positivo para mucha gente. Dice, ¿por qué el mundo está tan malo? Por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es transgresión a la ley de Dios por culpa que el hombre mismo lo transgredió por su desobediencia. Y eso trajo la consecuencia a todo el resto. Entonces, por lo tanto, ese tema es importante para que la gente sepa lo que es y las consecuencias que trae. Eso sería más o menos de forma Gracias. resumida. Gracias, Sofía. Bien dicho. Adelante, Dago. Pastor, aquí hizo referencia a Jesús, hizo referencia a muchos pecados, ¿verdad? Y lo que yo entendí es que pecado es pecado, sea grande, sea pequeño, sea que, ¿cómo se llama? Uno adultera con una mujer o la mira y la desea, también es pecado, ¿verdad? Entonces, no hay pecados pequeños, no hay pecados grandes, sino que un solo pecado y los advierte, ¿verdad? Es algo que siento que es bastante fuerte cuando dice que si tu ojo es motivo de pecar, sácatelo. Si tu mano es motivo de pecar, córtatela. Entonces, ahí me miro en ese aspecto lo del pecado bien fuerte y que la paga del pecado es muerte. Entonces, muchas veces nosotros solo entendemos, solo cuando leemos la Biblia, solo nos vamos a los salvos, a las cosas bonitas, a las cosas a las promesas que Dios tiene para uno, pero uno no se fija en las obligaciones que tenemos nosotros para con el Señor. Gracias, Dago. Y todo lo que Jesús, gracias, hermano. Todo lo que Jesús dijo en este texto bíblico, ¿verdad? Es imposible de poder hacer, alcanzar nosotros humanamente, ¿verdad? Jesús dice que si se cortan una mano, ¿verdad? Si una mano nos hace pecar, córtenla, pero todavía queda otra. El problema no son las cosas, las partes del cuerpo, sino el problema es del corazón, ¿verdad? De adentro. Podemos ya estar sin un ojo, sin un oído, sin brazos, sin piernas, pero todavía va a emanar del interior ese deseo pecaminoso, ese pensamiento, esa maldad, ¿verdad? Entonces, es interesante analizar lo que Jesucristo dice aquí, y al fin nos lleva a decir, ¿verdad? Que sean santos como el Señor su Dios soy santo. Y ahí sí no podemos hacerlo eso, ¿verdad? Entonces, por eso que este texto es pura ley. La ley nos muestra como un espejo, nos muestra quiénes somos, qué merecemos por nuestros pecados, y al fin el consuelo está en la cruz de Cristo. Adelante, Dago. Perdón, Holman. Gracias, pastor. En esa pregunta que dice, ¿por qué crees que enseñamos el pecado como el primero de los 4 conceptos claves? Ujú. El pecado entró desde el principio, entró por un hombre. Después que en Génesis 3 el hombre desobedeció a Dios, siempre y a la fecha se irá justificando, así como se justificó Adán, Eva, le echaron la culpa a la serpiente, a lo último le echaron la culpa a Dios. Entonces, el Ujú. pecado es la separación del hombre con Dios. El pecado entró por un hombre, pero por un hombre entró la salvación. Es el concepto que yo tengo de esta pregunta, pastor. Gracias, gracias, Holman. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, la respuesta sería como ya bien dijeron ustedes, porque si no reconocemos nuestro pecado, ¿verdad? Porque si no estamos conscientes de nuestro pecado, no vamos a ver la necesidad, perdón, la necesidad imperante de un Salvador, ¿verdad? Es como muchas de las veces cuando alguien tiene un problema serio con alguna sustancia, ¿verdad? Si esa persona no reconoce que tiene un problema, nunca va a recibir ayuda. Y es lo mismo con nosotros. El pecado, la ley de Dios
nos muestra que somos pecadores, que ofendemos a un Dios, que vivimos marginados, con un peso sobre nuestros hombros espiritualmente por el pecado, ¿verdad? Entonces, si vemos y reconocemos a la luz de las Escrituras, perdón, sentiremos la necesidad. Dios mismo a través de su palabra nos mostrará la necesidad de un Salvador, y ahí Cristo se presenta y nos salva de nuestra angustia, de nuestra desesperación, nos libera de las garras de Satanás y nos muestra su justicia eterna mediante su obra redentora, ¿verdad? El pecado original, pastor. Es el pecado original de la humanidad. Sí, el pecado heredado, ¿verdad? De Adán y Eva, que cada día se va creciendo más en nosotros y nos va llevando a alejarnos más y más de Dios. Un cáncer que no tiene cura por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Muy bien, entonces, hermanos y hermanas en Cristo, les voy a mostrar un poquito el material que tenemos, donde están los 4 conceptos. Aquí está el sitio en el internet, sitio web. Ahí está. Entonces ya tengo aquí. Vamos a buscarlo. Vamos a colocarlo esto aquí en el internet. Y voy a compartir con ustedes la pantalla. Muy bien, entonces ahora sí se ve la pantalla, ¿verdad? Ingresan al enlace que les voy a mandar después, que ya tienen por ahí guardado. Y van aquí, Grupo Sembrador, en la pantalla de Academia Cristo. Van allí donde dice Grupo Sembrador, a mano derecha. Aplastan ahí los 4 conceptos. Y les salen los 4 conceptos, una introducción. Ahí está el primer video. Lo hacen clic aquí. Y también si de pronto desean compartir con alguien en el grupo para que vean los videos con antelación, pueden usar este enlace, ¿verdad? Aquí dice copiar, uno de los dos, cualquiera de los dos, copian este enlace y lo pueden enviar fácilmente por internet, ¿verdad? Por WhatsApp, perdón. Aquí está descargar el video, lo pueden hacerlo, descargar la guía del maestro y descargar las hojitas del estudiante. Entonces ahí está todo preparado para ustedes. Si alguien tiene algún inconveniente con esto, cómo bajar, dónde encontrar, por favor no duden en avisarme, en enviarme un mensajito y yo con todo gusto les ayudaré a encontrar estos materiales. Entonces aquí está absolutamente todo lo que necesitan. Pudieron ver ustedes el video del Pastor Henry, el enfoque de esta lección del concepto número 1, ¿verdad? Que es el pecado. Es única y exclusivamente en el pecado. La ley de Dios como un espejo que nos muestra ante el Dios Supremo cómo somos, cómo vivimos, qué hacemos, cómo evadimos nuestra relación espiritual con Dios, ¿verdad? Entonces es el pecado. Y al fin, por esa actitud rebelde nuestra, pecaminosa, pues merecemos el castigo eterno en el infierno, ¿verdad? Nadie puede excluirse, nadie puede evadir la ley de Dios. Todos merecemos el castigo de Dios. Esa es la ley, ese es el pecado, ¿verdad? El pecado es la enemistad con Dios. Y el pecado también es, pues, no solamente no solamente en acciones, sino en pensamiento, palabra y obra, como vimos en el texto bíblico del Sermón del Monte. Muy bien. ¿Cuáles son algunos puntos claves que podemos sacar de esta historia? Los mismos que nos ayudarán al momento de compartir con otros. Vamos a hacer un pequeño
resumen de la historia que leímos. ¿Alguna cosita que usted notó que literalmente todos tenemos en común? ¿Alguna cosa de esta historia de Mateo 5:20 al 48? Un texto largo que nos tocó leer, pero algo que podamos, algunos puntos claves. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y si quieren hablar de los dos que están aquí? Perfecto. O si encontraron algún otro. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Un voluntario, una voluntaria? Pastor, el ser humano le es difícil en estos tiempos reconocer el pecado, o sea, a la práctica. ¿Por Ujú, qué? Por diferentes conceptos, digamos, de religiones. Hablemoslos de religiones. ujú, Entonces, el que da el convencimiento es el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros como evangelistas, predicadores, podemos llevar el mensaje, pero el que da el convencimiento es el Espíritu Santo, porque ellos no reconocen. Yo me acuerdo hace muchos años, muchísimos años, cuando se tomaba licor, yo tomaba licor. Para mí fue difícil reconocer aquí en Colombia entre Alcohólicos Anónimos y ujú. me fue muy difícil hasta que hubo un convencimiento de poderme parar en una trilla y decir, sí lo reconozco. Y de ahí ya viene un cambio no, viene un proceso, Ah, poco a poco, porque eso no es el cambio de la noche a la mañana. Hay que tener mucha paciencia en esta enseñanza, claro, pero pedirle al Espíritu Santo que Él haga la obra. Nosotros somos vasos de honra, sí, para la gloria de Dios, pero el ser humano hoy en día se le dice, algunos dicen, sí, pero son conceptos que son, digamos, lo aceptan, pero no bien, sí, como por salir de paso, sí, entonces hay que trabajar muchísimo esa área del pecado, sí, con mucha sabiduría de lo alto para que el Espíritu Santo haga la obra en las personas, pastor. gracias, Holman. Excelente. Y de eso vimos mucho en el texto bíblico, ¿verdad? El enfoque era en los fariseos, quienes se esforzaban de gran manera en cumplir la ley, ¿verdad? Ellos creían que al cumplir la ley, por lo menos en papel, ¿verdad? Ellos estaban, no sé, en un nivel superlativo, mucho mejor que los demás, y que Dios estaba literalmente en su derecho de abrirle las puertas del cielo a ellos, ¿verdad? Pero totalmente era algo pasajero, algo fugaz, algo exterior. Internamente estaban muriéndose espiritualmente. Juan Carlos, adelante. Buenas noches, pastor, buenas noches a todos. Pues yo creo que algo importante es que, bueno, hay muchas cosas importantes en ese sermón, ¿no? Primero, eh, es el sermón, digamos, si ese sermón fuera predicado hoy, sería un sermón poco motivador, ¿sí? Primero, ese sermón lo veo así. Segundo, el Señor ahí usa un concepto, unas palabras que es donde Él le dice varias veces a la gente: ustedes les han dicho esto, más yo os digo. O sea, él en ese más yo os digo está cambiando por completo absolutamente todo lo que la gente conocía hasta ese momento de lo que tenía que ver el relacionarse con Dios. Sí, cuando él dice, por ejemplo, acá oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare se quedará culpable de juicio, pero yo os digo Ujú. cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, él está comparando ese más yo os digo, está diciendo cualquiera que se enoje con su hermano o le diga fatu, es comparado a un homicida. Entonces él elevó los niveles de complejidad, por decirlo así, ¿sí? Porque los seres humanos pretendemos que unos pecados sean menos graves que otros, ¿sí? Entonces se arrima un homosexual y entonces uno, uy, no, feo. Pero resulta Ujú. que la vecina chismosa de lado, pues es la misma vaina porque pues para el Señor los pecados todos son iguales,
Sí, entonces el Señor lo que nos quiere decir ahí, creo que eso es un punto clave, entender que es importante. Esta semana lo aprendí a hacer tres cosas: amar, perdonar y no juzgar. Creo que eso fueron las tres cosas que Dios hizo en ese sermón. Él amó, él perdonó y no juzgó. Realmente él, siendo el único que podía juzgar, no juzgó absolutamente nadie. Y por otro lado, pues el Señor trata de abarcar o abarca mejor todos los puntos que una persona puede llegar a tener en su diario vivir. O sea, lo que nos quiere decir que nuestro diario vivir sí afecta nuestra relación con Dios, ¿sí? Hay personas que se la pasan todo el tiempo en las escrituras, todo el tiempo en la iglesia, todo el buen tiempo, y entonces no tienen vida social, y al no tener vida social, pues no pueden ir a donde están los perdidos. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el Señor no se la pasó todo el tiempo en la sinagoga. De hecho, el Señor se la pasaba más afuera que en la misma sinagoga. ¿Mm? Y eso nos tiene que cambiar a nosotros el concepto porque el Señor, es más, el Señor no invitó a nadie a la sinagoga. No hizo una lista ni nada de eso hizo él. Él simplemente iba y decía, iba y hablaba, iba y hablaba. Entonces, eso también nos va a cambiar a nosotros como creyentes el concepto de lo que es levantar un ministerio para el Señor, porque creo yo que Gracias. debemos empezar a hacer una iglesia como la primitiva. Gracias, Juan Carlos. Sí, Pastor, y le y eso. agrego, pastor, Ujú. y le agrego algo Adelante, ahí Juan. le agrego algo al hermano Juan Carlos, y lo digo militarmente. El Señor Jesucristo era operativo, estaba en acción. Sí. Ujú. Gracias, Holman. Adelante, Dago. Dago, el micrófono, hermano. Ahora sí. Sí. Una de las cosas que también vemos ahí que el pecado se aplica para todas las clases sociales, ¿verdad? Entonces, no solo porque yo sea rico le vamos a aplicar unos pecados, no sea que sea pobre le vamos a aplicar otros pecados. El Señor lo dice en general, ¿va? Que todos pecamos lo mismo, ricos, pobres, hondureños, costarricenses, guatemaltecos, todos, las leyes, pues el pecado es pecado, como decimos nosotros aquí en China. Entonces, uno va. Y lo otro que me llama la atención también, que muchas veces no, el asunto de perder, que si uno va a dar una ofrenda, ¿va? Y cuando va Ujú. a dar la ofrenda se acuerda que está enemistado con su hermano, entonces de nada nos sirve a nosotros dar la ofrenda, ¿va? Entonces es bueno ir y reconciliarse con su hermano, como lo dijo Jesús, y volver y dar la ofrenda, ¿va? Ujú. Entonces hay tanta enseñanza en ese sermón que estaríamos bastante tiempo. Exactamente. Bien, bien dicho, hermanos. Muy bien. Entonces, este texto bíblico, y empezando por el pecado, se aplica a todos, absolutamente a todos, ¿verdad? Los judíos, nosotros podemos alegar que nunca hemos matado a nadie, ¿verdad? Por lo menos em, físicamente. Pero ¿qué tal nuestras palabras? ¿Qué tal nuestros gestos? Todo eso ante los ojos de Dios ya es odio, ya es hablar mal, ya es criticar, ya es juzgar, ya es ponerle el pie para que alguien más se caiga. Todas esas cositas, ¿verdad? Humanamente uno no ve, dice, yo estoy haciendo todo bien, yo soy mejor cristiano, como bien dijo Juan Carlos, me gusta mucho. A veces pasamos mucho tiempo en las cosas religiosas, ¿verdad? Pero nuestra práctica, nuestra teoría, somos muy teóricos, pero en la práctica nada de eso. Entonces eso nos recuerda a los fariseos, que ellos eran muy celosos de la ley, ¿verdad? Se miraban en su espejo todos los días, pero no veían el pecado, no veían la necesidad, no veían sus defectos, no veían el pecado que les estaba carcomiendo el alma, ¿verdad? Entonces todos tenemos pecados. Todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos roto los 10 mandamientos. Por eso empezamos con el pecado, ¿verdad? Y como dijo Jesús, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y eso vamos nosotros a enseñar
a la luz de las Escrituras. ¿Qué hace la ley? ¿Verdad? ¿Qué hace la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley de Dios es tumbarnos, es tirarnos al piso, es que nos miremos en ese espejo como somos ante Dios. Si nos vamos a comparar, ¿con quién nos vamos a comparar? Con Dios, ¿verdad? Y cuando nos comparamos con Dios ante los estatutos, ante las leyes que Él ha puesto frente a nosotros, ahí salimos perdiendo 1000 a 1, ¿verdad? Entonces, por eso es la ley, por eso es el pecado, ¿verdad? Que empezamos en esta clase y usted también va a enseñar cómo lo hizo Jesús, siendo muy directo, muy claro en su mensaje, sin juzgar, ¿verdad? Pero yendo directo al blanco, ¿verdad? Porque todos tenemos algo que nos hace daño, que nos ofende, que nos separa de Dios, ¿verdad? Muy bien, ya vimos la ley de Dios como un espejo, vimos en todo lo que Jesús, el Sermón del Monte, habló de muchos temas muy específicos, ¿verdad? Con su significado, como bien dijo Juan Carlos, ¿verdad? Diciendo, ustedes lo hacen esto fuera de contexto, ¿verdad? Cuando a Moisés dijo esto, era algo específicamente para algo, un método del juez, de los juzgados, ¿verdad? Y ustedes ya lo pusieron en algo para hacerlo diariamente, ¿verdad? Vemos en este texto que los judíos tenían mucha venganza, ¿verdad? De los demás y ellos querían arreglar las cosas por sus propios medios. Reconociendo nuestro pecado nos ayuda a apreciar la gracia, ¿verdad? Si no entendemos, si no reconocemos nuestro pecado, pues no va a servir de nada la gracia de Dios, ¿verdad? Muy bien, algo más que les llamó la atención a usted que podría usar en su enseñanza con los demás. ¿Alguna otra cosita que encontraron ustedes muy aplicable a nuestro mundo en el cual vivimos hoy en día? ¿Cómo les fue en el amor a los enemigos? ¿Sintieron algo cuando leyeron esa parte? Adelante, Juan Carlos. Pues, pastor, yo pienso que no solamente el amor a los enemigos, sino todo lo que el Señor explicó en ese sermón nos lleva a entender que los planes de Dios son más altos que los nuestros, ¿no? O sea, Sí. en esa época los judíos estaban esperando a alguien que llegara a pelear con una espada y que acabara con los romanos y les hiciera justicia. Y ¿Mm? les llega en vez de eso un hombre que les dice que si le pegan en una mejilla ponga la otra, que ame a los enemigos, que si lo ponen a cargar alguna milla que se la lleve dos. Entonces, esas son Ujú, cosas incomprensibles para el corazón humano. O sea, esas son cosas, aquí en Colombia lo llamaríamos pelar el pobre, ¿sí? O sea, usted, ujú, no, es más, a usted la sociedad le enseña a que no muestre su debilidad. Así usted esté solo, llore, haga lo que quiera, pero no le muestre a nadie lo que verdaderamente siente. Y aquí el ujú. Señor le está diciendo, sea sincero con Dios. Yo creo que algo bien importante que ese Sermón del Monte nos deja es que Dios no quiere ver lo mejor de nosotros, Él quiere ver lo peor de nosotros, porque a través de la confesión de lo peor de nosotros es que la gracia encuentra significado, ¿sí? Y eso me parece a mí muy importante. Gracias, Juan Carlos. Sí, es la actitud de un cristiano, ¿verdad? Aquí poner la mejilla, como bien lo dice usted, es como evadir los problemas, ¿verdad? Si alguien nos insulta, pues no vamos a pararnos al brinco y decir el primer insulto, ahí ya le mandamos 10, una ráfaga de insultos, ¿verdad? Entonces, todas esas cositas el Señor está diciéndonos, ¿verdad? Que la vida de un cristiano es un reflejo del amor de Cristo. Adelante, Liz. Buenas noches para todos, Buenas pastor, mis noches. amigos, que Dios les bendiga. Bueno, me llama mucho la atención el versículo 25, cuando dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto
entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Yo pienso que en este versículo el Señor nos está animando a que cuando tengamos esas dificultades con otra persona, las diferencias, un problema, que tengamos que ir a los jueces, a los jurídicos, es muchísimo mejor de ponernos de acuerdo, conciliación basada en esa misericordia, en esa gracia que Dios nos está mostrando en el diario vivir, porque no merecemos nada y nosotros también debemos demostrarlo hacia las demás personas. Gracias, Elis. Gracias. Muy bien. Sí, esa es otra cosa, ¿verdad? Ya cuando la persona estaba frente al juez, el culpable, ¿verdad? Y era puesto en la cárcel y tenía que pagar absolutamente todo. En ese tiempo las leyes eran muy, muy estrictas. Dice que a veces tenía que vender vender todas sus propiedades, a veces vender a su propia familia para pagar ese precio, ¿verdad? Ahora en nuestro caso espiritual, ¿verdad? No, nadie nos va a librar del juicio eterno en el infierno, ¿verdad? Es solamente nuestro Señor Jesucristo mediante su obra redentora, ¿verdad? Excelente. Entonces también vamos a hablar un poquito sobre los 4 como tips o consejos de enseñanza eficaz. Y vamos a recordarlas un poquito. Prepararse bien. ¿Qué significa prepararse bien, hermanos y hermanas en Cristo? Prepararse bien. ¿Alguien puede decirme prepararse bien para la clase? ¿Cómo se prepararía usted para la clase que va a enseñar? Dago, adelante. Uno es prepararse bien, uno es estudiar la lección, va. Pero no solo se queda ahí en estudiar bien la lección, tenemos que profundizar, pero también va con nuestra casa, va, que haya un ambiente agradable. Prepararse bien en nuestra casa, que haya un ambiente agradable, ¿verdad? No tenemos que tener nuestra casa, creo, toda sucia, eh, todo tirado, ¿no? Entonces, debe hacer algo que es para Dios, ¿va? Tenemos que prepararlo lo más posible, ¿va? Preparar también y prepararse bien incluye tener una pequeña merienda ahí para los hermanos y, y, y por ahí también va. Y prepararse bien es teniendo el material de estudio listos para todos los hermanos, va. Gracias, Dago. Muy bien dicho. Adelante, Liz. Pastor, la preparación yo la haría de la siguiente manera, pues usted sabe que lo importante es mantenernos en esa plena comunión con el Señor. Muchísimo antes ya debiéramos estar orando por las personas que van a estar en el grupo, de tener en cuenta lo que dijo el hermano, el sitio, todo lo que vayamos a utilizar, el material que vamos a estar mostrando ante ellos, pero muy especialmente pienso que la oración es fundamental porque vamos a hacer un trabajo que es del reino, y eso es con el Espíritu y mantenernos en esa dirección que el trabajo nosotros lo vamos a entender que no es totalmente nuestro, sino del Espíritu y nosotros somos unos simples instrumentos. Que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder llegar con esa palabra oportuna y eficaz, llena de esperanza a ellos. Muchas gracias. Gracias, Liz. Excelente. Muy bien. Entonces, como he estado mencionando, el material ya está preparado. Entonces, van a ver ustedes personalmente el video
van a leer la guía del maestro, leerla una y otra vez. Y también si de pronto ustedes, y el texto bíblico, por supuesto, leer el texto bíblico una y otra vez. Y también el uso de las 4C, ¿verdad? De una forma que ustedes conozcan bien el tema, conozcan bien la guía de estudio, de lo que van a hablar, cómo van a hablar, ¿verdad? Estar como, no sé, repasando en casa con sus familiares, pidiéndole, no sé, como retroalimentación, diciéndole, ¿cómo ves mi tono de voz? ¿Cómo ves estas introducciones que voy a usar? Cositas así, ¿verdad? Mientras más preparados estemos. Y me gusta mucho lo que ustedes dicen. Esto es obra del Espíritu Santo. Él hará la obra en el corazón de las personas. Sin embargo, nosotros humanamente, pues vamos a servirle al Señor de la mejor forma, ¿verdad? Prepararse bien, leer el texto, usar los materiales que tenemos, tener preparadas las copias y de pronto vamos a hacer que participen los estudiantes, enviar el video para que lo vean con antelación y todas esas cositas. Crear un ambiente positivo. Aquí, ¿cómo harían ustedes? Ya dijeron un poquito, ¿verdad? La casa que esté organizadita, ¿verdad? Eh, Porque ¿qué hace el ser humano? Siempre somos curiosos, ¿verdad? Los ojos van a estar no en el maestro que está enseñando, sino en otros lados. Entonces vamos a tratar de evitar muchas distracciones, ¿verdad? Algo más, ¿qué un ambiente positivo? ¿Qué significa eso? Más que la preparación de una habitación o la casa. ¿Qué más incluye en esta parte? Crear un ambiente positivo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo vamos a recibir a las personas que vienen a nuestra casa? Pastor, con un buen saludo, una alegría, una sonrisa, estando alegres, no tristes, cabizbajos, sino al contrario. Sí, un buen saludo, una buena noche, una buena tarde, según la hora, Ujú. una sonrisa, algo. Yo digo siempre, sonríe, así el día está oscuro porque con la sonrisa cambia Excelente. totalmente. Gracias, hermano. Sí, sí, sí. Y hacer que se sientan bienvenidos, ¿verdad? Y que esto sea algo genuino, algo natural, ¿verdad? Algo sincero, que no sea nomás de los dientes para afuera, ¿verdad? Que no sea Pablo, postizo. adelante. Exactamente. Sí, Pablo, adelante, hermano. Sí, pastor. También una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es fundamental compartir un refrigerio y compartir un poquito de testimonio de ellos con los nuestros, o sea, abrirse uno mismo para con ellos ganar una confianza, un respeto. Y lo otro que también es importante, no dejarse perturbar por el teléfono, tratar de tener el teléfono apagado ese momento, que no haya distracciones. Y bueno, yo creo que esos son los fundamentos para poder tener una buena enseñanza y un buen interactuar con ellos, ¿no? Gracias, Pablo. Una cosa que no mencionamos, el teléfono, ¿verdad? A veces siempre está allí distrayéndonos fácilmente. Gracias, Pablo. Entonces, muy bien, muy buena consejo, recomendación, sí. Y también nos dijo la interacción. Me encanta la forma de conocernos, ¿verdad? No sé, de forma
no sé, intencional preguntar cómo están, ¿verdad? Cómo les va y que ellos también conozcan un poquito de mi vida, ¿verdad? Que a veces nos esforzamos tanto en conocer a los demás, hacemos muchas preguntas de los demás, pero ellos se van a la casa y no conocen nada de nosotros, ¿verdad? Que sea mutuo, que sea recíproco esa conexión, esa interacción para que después de esa primera conexión, después de ese primer estudio bíblico, tengan un amigo, una amiga, donde quizás el día de mañana, pues, tengan un hombro donde llorar, ¿verdad? Donde, no sé, regocijarse, con quien compartir la primera alegría, la primera tristeza, el refugio donde esas personas busquen, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer, es más que enseñar cuatro conceptos, es esa unidad espiritual que dure para toda la vida, ¿verdad? Pastor, una presentación básica Sí. es importante. Ujú. Sí. Excelente, muy bien. Y al fin, dejar que la Biblia conteste cualquier duda. ¿Verdad? Otra vez vamos a ver el contexto, el texto y lo que viene después, ¿verdad? A veces hay personas que usan la Biblia fuera de contexto y usan como un buen pretexto para, pues, hacer algo o decir algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a decir, veamos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que dice la Biblia al respecto. De pronto hay una pregunta difícil, hay algún argumento difícil, hay alguna idea preconcebida de algo que por mucho tiempo han venido o le han dicho o tienen esa idea, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en vez de ganar un argumento o decir, no, tú estás en lo correcto, yo estoy en lo correcto, es sencillamente humilde y de una forma amorosa. Vamos a decir, veamos lo que le dice la Biblia al respecto, ¿verdad? La Biblia se defiende sola, se explica sola y eso nos da un consuelo espiritual de no vamos a decir más de lo que no es de lo que está en la Biblia, ni menos de lo que está en la Biblia, ¿verdad? Lo que el Señor ha puesto ahí es más que suficiente para el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna. Muy bien, ¿alguna otra cosita aquí? También vamos a acordarnos, ¿verdad?, de las cuatro cosas que hablamos sobre Jesús. Jesús amaba a sus estudiantes. ¿Qué hacía Jesús? Conocía a sus estudiantes, ¿verdad? ¿Y se acuerdan cuáles eran las dos más? Sus enseñanzas eran interactivas, ¿verdad? Y también Jesús siempre citaba las escrituras. Entonces, cuatro cositas. Vamos a ponerles y las ponemos las 8 juntas, ¿verdad? Prepararse bien, crear un ambiente positivo, interacción con los estudiantes, dejar que la Biblia conteste cualquier duda. Entonces, cuando amamos a nuestros estudiantes, nos preparamos bien. Adelante, Pablo. Sí, profesor. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, no dejarnos llevar, porque muchas veces el querer confundirnos nos lleva a equivocarnos. Entonces, por ahí viene, porque me ha pasado, ¿no? Que empezamos a tocar el tema y vamos con la Biblia y empiezan que no, porque me enseñaron. Entonces, hay que ser como lo hizo el Señor, ¿no? Primero con la palabra, segundo ser sumiso y decir, bueno, vamos a dejar este tema, lo vamos a profundizar más adelante y prosigamos con lo que tenemos proyectado para hoy, para no equivocarnos y no decir cosas que por ahí podemos entorpecer la enseñanza. Entonces eso es fundamental, ¿no? Gracias, Pablo.
Excelente, excelente observación. Sí, es muy importante, ¿verdad? Decir humildemente, no sé ahorita la respuesta. Gracias por decirme. Ya me diste una tarea, voy a preparar, voy a buscar. Y la siguiente clase hablaremos de eso. O también, como bien dice Pablo, ¿verdad? Quizás decimos, este no es el tema que estamos estudiando ahorita. Vamos a enfocarnos en este tema y el día, pues, la próxima clase, como ya dijimos, yo puedo buscar información y hablamos en otra ocasión, ¿verdad? Bien, gracias, bien dicho, Pablo. Muy bien, también vamos a usar las 4 Cs, ¿verdad? Tenemos a captar la atención, tenemos ahí vamos a usar alguna anécdota de nuestras vidas, algún ejemplo, alguna, no sé, alguna cosa que nos ha pasado, algo que sea aplicable a las demás personas, ¿verdad? Para que digan, a mí también me pasó eso, ¿verdad? Y de una se conecten con el tema que vamos a tratar. Y luego contar la historia, ¿verdad? La historia bíblica, cómo vamos a contarla de una forma que sea, que conecte a las personas con el texto bíblico. O también vamos a leerla. Hay las dos opciones, ¿verdad? Contarla en nuestras propias palabras o vamos a leerla. Entonces, considerar, tenemos las preguntas ahí, que es una bendición porque nos transportan al lugar mismo donde sucedió la historia, a conocer los personajes, a identificar el problema, a preguntar si se resolvió el problema. Cosas interactivas, ¿verdad? Que literalmente el estudiante no se va a aburrir, al contrario, va a participar. Eso también ustedes van a tener la dicha de que su clase sea interactiva. Si los estudiantes participan en la clase, ustedes se van a sentir muy, muy, muy felices de haber hecho esa clase interactiva, ¿verdad? En considerar, quizás esta primera clase no van a encontrar mucho consuelo, ¿verdad? Porque es mucha ley. El pecado nos habla de eso, de la ley de Dios como un espejo, ¿verdad? Pero al fin del día queremos que las personas vayan con el consuelo del Evangelio, ¿verdad? Usted como maestro, dele ese bálsamo suave, que vayan a su casa, contentos en preparación para la siguiente clase, que va a ser la gracia de Dios. Entonces, esta primera clase nos habla, ¿verdad?, de la ley de Dios. Dios dice, sean perfectos como el Señor su Dios es santo, es perfecto, ¿verdad? Y usted y yo sabemos que jamás, jamás lo vamos a hacer, aunque nos esforcemos, aunque vivamos una vida, entre comillas, santa aquí en la tierra. Pecado es pecado, viene de todas las direcciones. Ofendemos a Dios con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestro corazón, absolutamente con todo. Entonces, al fin del día, después de enseñar esta clase, que vayan con un poquito de consuelo, ¿verdad?, de su Señor y Salvador Jesucristo. Él cumplió los 10 mandamientos, cumplió este sermón perfectamente aquí en la tierra. Él mismo estaba proclamando, predicando el sermón y al mismo tiempo aplicando a su vida en beneficio, en favor nuestro, ¿verdad? Él es el único que cumplió perfectamente toda la ley de Dios en favor nuestro, ¿verdad? Entonces es el consuelo, ese es el evangelio, esa es la motivación evangélica que usted y yo tenemos para ir y compartir con otros. Muy bien, ¿alguna cosita más que podamos agregar aquí, que podamos incluir? Y también, hermanos queridos, hermanas en Cristo, estén preparados para algunas preguntas difíciles.
En la vida va a haber personas que se van a empeñar en decir lo opuesto a lo que nosotros estamos enseñando, en alterar la armonía espiritual. En esos momentos, que el Señor les dé mucha humildad, paciencia, perseverancia, recordando siempre que lo que estamos haciendo es para la honra y para la gloria de Dios. El Señor está en control absoluto de todo y el Señor siempre saldrá victorioso con su evangelio, siempre hará la obra en el corazón de los demás, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre esta parte, sobre el primer concepto? ¿No? Sí saben cómo ingresar a la página de la academia, ¿verdad? Para bajar el material. ¿Pudieron bajar el material? Cuéntenme un poquito, si tienen como idea de cómo van a bajar los materiales para que puedan enseñar o no todavía. Juan Carlos. Pues sí, profe, porque esta semana estuvo por acá el pastor Ujú. Matthew, y él me explicó cómo se entraba y cómo se bajaba el material y me dejó unas impresiones también de lo que hay que hacer para el grupo Sembrado. Ay, qué chévere. Gracias, Juan Carlos. Sí, 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 gracias por compartir. Y como bien dije anteriormente, si tienen alguna duda durante la semana, están buscando el material y no lo encuentran, me avisan nomás, con toda confianza. Si yo les puedo ayudar en esa forma, pues para mí es un placer enorme. Entonces no duden en preguntarme y yo les, ayudaré en lo que pueda. Muy bien, también tenían una tarea pendiente. ¿Se acuerdan que era enviarme como más o menos una lista de las personas, de las posibles personas que van a asistir a su grupo? Todavía si pueden enviarme, apreciaría mucho en su tiempito, cuando tengan un poquito de tiempo. Muy bien, entonces, la próxima clase nos toca ver el segundo concepto, que es la gracia. Igual les voy a enviar el video, les voy a enviar el texto bíblico y algunas preguntas para que ustedes vayan repasando, vayan contestándola y eso sea para como aplicación práctica en el curso que van a enseñar, ¿verdad? Entonces aquí dice, vamos a estudiar el concepto número 2, la gracia, y revisar algunas preguntas claves sobre la doctrina de la gracia, ¿verdad? Entonces aquí vamos a enfocarnos específicamente qué es la gracia, cómo llegó a nosotros, qué piensa el mundo sobre la gracia, ¿verdad? A veces vemos en el mundo la necesidad o la urgencia de hacer algo para ganar el favor de Dios, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo. Nada es gratis aquí en la tierra. Así como trabajo, me pagan, y esa misma filosofía queremos aplicar con la salvación, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo, yo tengo que buscar, yo tengo que alcanzar. Y cuando la Biblia nos dice que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Muy bien, entonces vamos a concluir con una oración. Si no tienen alguna pregunta, algún comentario.
Les pido de favor que bajen si pueden imprimir los 4 conceptos, ¿verdad? Para que vayamos familiarizándonos y para que ustedes también vayan poniendo en práctica lo que van a enseñar a sus estudiantes. Vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por mostrarnos tu ley como un espejo. Señor, reconocemos que todos hemos pecado, hemos ofendido a ti, Señor, y que ante tu divina justicia, porque eres un Dios justo y que no deja sin castigo al pecador, merecemos el castigo eterno en el infierno. Pero al mismo tiempo, Señor, sabemos que en tu misericordia, en tu gracia, en tu compasión infinita, por cada uno de nosotros, enviaste desde el cielo a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a tomar nuestro lugar, a vivir una vida perfecta por nosotros, a cumplir perfectamente la ley, los requisitos de la ley, y a morir en la cruz por nuestros pecados, lavándonos con su preciosa sangre todas nuestras iniquidades y declarándonos justos e inocentes ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por ese bendito regalo que nos das, por esa fortaleza espiritual que cada día nos das mediante tu palabra. Ayúdanos, Señor, a compartir con otros. Fortalécenos espiritualmente, Señor, para que como vasijas de barro llevemos tu evangelio, Señor, que sea siempre tu gracia, tu poder, la que transforme la vida de los demás. Que nosotros seamos, Señor, tus instrumentos, tus herramientas, para que otros escuchen el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, entonces, así hemos terminado la clase de esta noche, un poco más corta que las otras, pero ya es más práctica, ¿verdad? Ya ustedes van a ir poniendo en práctica los 4 conceptos y enseñando. Muchísimas gracias, Pastor. Buenas noches para todos. Un abrazo. Pastor, muchas gracias. Dios les bendiga a todos, que estén bien. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Holman, Pablo, Dagoberto, Muchas gracias. Sofía, bendiciones. Vilma, Gracias. Buenas noches. Elis. Que descansen. Nos veremos el día lunes. Chao, chao.